Saludos amigos de Al Filo, acaba de comenzar el informativo número 1 de todos los fines de semana. Al Filo, esta semana como toda la semana con importantes informaciones, lo que fue noticia, lo que fue tendencia durante toda la semana en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hoy, como siempre, entrevistas súper especiales, lo que usted quiere saber, lo que fue tema de momento también lo tratamos con los especialistas, pero recuerden como siempre que también aquí tenemos los comentarios y como toda la semana vamos a pasar automáticamente al set de los comentarios. Bueno, esta semana, señores, fue una semana cargada con muchas informaciones, principalmente con todas las designaciones que se hicieron para el próximo gobierno que encabezará a partir del próximo 16 de agosto el presidente electo Luis Abinader. Luis Abinader, que a propósito se ha montado en la ola de presidentes modernos. Digo presidente porque aunque no ha sido juramentado como tal, es un hecho su elección y ya simplemente falta pues su juramentación Se ha montado en la ola moderna de presidentes como Nayib Bukele, como Donald Trump y otros presidentes que la mayoría de sus despachos de prensa, en este caso para nombramientos de su próximo gabinete, lo ha ido realizando a través de las redes sociales, en este caso el medio de comunicación o la red social Twitter, que es la red más usada por los políticos y los medios de comunicación. Fue noticia la designación de varios miembros del gabinete de Luis Abinader esta semana sin ningún tipo de contratiempos. Luis Abinader ya ha citado gente en el Ministerio de la Juventud, ha citado gente en el Ministerio de Obras Públicas, ha citado personas también en el Ministerio de Economía, Planificación, bueno, en Economía no, en el Ministerio de Interior y otros importantes ministerios. El jueves pasado, Abinader anunció en su cuenta de Twitter que designaría al licenciado Darío Castillo como ministro de Administración Pública. Esa es una de las importantes noticias que fue ofrecida el jueves pasado. De la misma forma también, el jueves pasado anunció a Chu Vázquez, veterano ya, senador por muchos años, veterano político, bueno, pues estaría en el Ministerio de Interior y Policía también encabezando esta importante institución. De la misma manera también se anunció el Ministerio de la Juventud en la cabeza de Kimberly Taveras. Kimberly Taveras, muy conocida en el ambiente de juventud, ya que a muy temprana edad fue alcaldesa del Distrito Municipal de La Guayiga, en Pedro Brán. Eso le dio gran realce en su momento y hoy es designada para el próximo gobierno que encabezará Luis Abinader, nombrada como ministra de la Juventud. Bueno, uno que fue muy esperado dentro de las filas del PRM es el experto, diríamos, en el tema de turismo, el señor Joel Santos, que fue designado como asesor del Poder Ejecutivo o será asesor del Poder Ejecutivo en materia de turismo. Un chismecito ahí entre la misma gente del PRM, ya que también fue designado como ministro de Turismo a David Collado, pues entonces aquí como que hay una contradicción entre otros dos grandes líderes, uno en el plano empresarial y otro en el plano político. Pues ya ustedes saben lo que quiere decir eso, aparentemente ahí, pero no entiendo porque también desde que se designó a David Collado para el próximo gobierno, a través del Twitter, él también pues ya para los fines de coordinación de gabinete de turismo anunció otra persona, entrando inclusive en contradicción con el mismo futuro nombramiento de Joel Santos. Vamos a ver cómo termina todo eso. Una persona muy conocida también en el ambiente del PRM es el ingeniero del INE Ascensión Burgos, quien sería designado como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Ya ustedes saben, una cartera muy, pero muy importante
ese Ministerio de Obras Públicas, tendrá tremenda responsabilidad. Una sorpresa para muchos, para otros no tanta sorpresa, la futura designación de Carlos Pimentel, quien a su vez encabezaba los trabajos en participación ciudadana, pues ahora estaría al frente de la Dirección General de Compras y Contrataciones de Obras del Estado, donde tendrá una tremendo compromiso. En su caso, siendo un crítico constante, unos 8 años, tal vez más tiempo, del PLD, pues aparentemente muchos en el PLD dicen que le pagaron. Yo creo que es un técnico que se ha ganado un espacio, pero no es mentira también que fue un crítico constante de todo eso, y vamos a ver cómo finalmente concluye. De igual manera también la futura designación de el doctor Plutarco Arias, que iría también al Ministerio de Salud Pública. Una posición muy importante, ya que en medio de esta pandemia que estamos viviendo, pues se necesita personas que tengan conocimiento en el área y también que tengan algún tipo de conexión ya con todo lo que está ocurriendo. Y estos funcionarios, la mayoría de ellos, están ya encabezando ya equipos de transición en combinación con el gabinete designado para los fines a través del decreto presidencial. También el mayor general Carlos Luciano Díaz Morfa, pues sería designado ministro de Defensa, y José Ignacio Paliza, ya prácticamente un secreto a voces, sería designado como ministro de la Presidencia. Luis Abinader hasta ahora, con sus designaciones, pues con muchas críticas a favor y muchas críticas en contra. Muchas críticas a favor cuando dicen que ha designado personas con altos perfiles a las posiciones públicas. Bueno, también se me quedó el ministro, el consultor jurídico también sería Antoliano Peralta, muy conocido por defender el caso de la Junta, y también el señor Antonio Almonte en Energía y Minas. Bueno, ya todos los demás prácticamente son muy conocidos. Entonces, muy acertado por profesionales de alto calibre, pero también muy criticado inclusive por las bases del PRM, donde dicen que se han designado muchas personas de la clase alta y poca personas designadas de la clase baja. Llámese a la élite en el PRM y las bases en el PRM. Yo sé que aún faltan muchas designaciones y vamos a esperar que todo esto pues continúe para ver dónde concluye. En el PRM se esperan muchas designaciones, principalmente en los mandos medios y bajos del PRM, que son lo que para muchos dicen en las redes sociales que representan la base del PRM. Y otra noticia que sigue siendo noticia o que ha sido noticia durante los últimos 4 meses es la situación de la República Dominicana respecto o frente a este tema del coronavirus. Miren, señores, yo creo que este es un tema que lo hemos debatido, pero nunca está de más conversar sobre él. Esta semana entramos ya a lo que fue el toque de queda para tratar de contener nuevamente ese rebrote que se armó aquí en la República Dominicana, lógicamente fruto de las elecciones presidenciales que celebramos el 5 de julio. Eran unas elecciones necesarias, fruto de que con lo ocurrido en febrero, la suspensión y el cuestionamiento al sistema democrático de la República Dominicana, lamentablemente había que realizar unas elecciones en medio de esta pandemia, porque los muertos por una guerra civil o por un enfrentamiento entre partidarios de las diferentes bancadas de los partidos políticos podía ser inclusive peor. Es cierto. Ahora bien, para nadie es un secreto que el brote que tenemos hoy es fruto de esa coyuntura política y de esa manera irresponsable en que los políticos se comportaron en toda la campaña, haciendo reuniones en mítines con miles de personas, con poco o nada de cuidado, sin mascarillas, caravanas, y no el PLD, no, el PRM, el Partido Reformista, la Fuerza del Pueblo, todos los partidos políticos, todos los candidatos. Pero miren el mejor ejemplo, señores. Hay lugares como San Cristóbal, como Nagua, como Santiago, donde hasta 50 y 60% de los candidatos
han dado positivo para COVID-19. Entonces, no es un secreto. Fue prácticamente que actuamos de manera irresponsable. Fue una irresponsabilidad total de la clase política el manejo con la gente. No de uno, de todos. Para que no se entienda que es una preferencia por disminuir a uno y subir a otro. No, de manera irresponsable. Pero lo lindo no es eso, señores. Lo lindo es que hoy vemos un festín de publicaciones en los medios de comunicación diciendo que dieron positivo o negativo al COVID-19. Como si fuera un orgullo. Anuncio al país que di positivo para COVID-19. Anuncio al país que di negativo a la prueba de COVID. Señores, pero ven acá. Pero y un concurso de anuncio. Primero actuamos de manera irresponsable y después es un orgullo el anuncio. Ustedes dirán, bueno, hay que anunciarlo para que lo sepan. Sí, pero luego de cansarnos de actuar de manera irresponsable, entonces ahora tenemos un festín de anuncios por actuar de manera irresponsable. Yo creo que, bueno, 87% de ocupación en el Gran Santo Domingo. ¿Eso no nos dice nada? Claro, debe decirle algo. Más de un 90% ya en el distrito, especialmente, más de un 90%. ¿Usted sabe qué quiere decir más de un 90% de ocupación? Que de 10 camas, 9 están ocupadas. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que si usted, que me está viendo aquí en el Naco, o en Piantini, o en el Manguito, o en los kilómetros, allá abajo en los kilómetros, o en Cristo Rey, hay mucha probabilidad de que usted se enferme y no encuentre cama. Que no encuentre cama. Y eso es fruto, número uno, de la irresponsabilidad que tuvo la clase política en este proceso. Y también culpa suya. Que anda con la mascarilla aquí abajo, aquí a medio palo. Como que es un atuendo de lujo. No, es un atuendo por su seguridad. Si usted no se quiere, usted quiere a sus hijos, a sus familiares, porque usted cuando anda sin una mascarilla, anda con todas las posibilidades de obtener ese virus y llevarlo a su casa, enfermar a sus hijos, a su mamá, que está un poquito ya viejita, a su papá, a sus hermanos. Entonces, vamos a actuar de manera responsable porque aquí hay una irresponsabilidad colectiva que al final uno no sabe a quién echarle la culpa ya. Si la clase política, por irresponsable, si la gente, por beber romo, es irresponsable, o si salud pública, inclusive, por no dar respuesta a tiempo de una prueba de COVID o de una respuesta de un resultado, porque duran hasta 20 días para dar un resultado. ¿Y cómo es posible que una gente dure 20, 30 días para saber cuál es el resultado para COVID-19? No es posible. Entonces, vamos a ver y que Dios nos ampare y que Dios nos ayude cómo va a terminar todo este caso aquí en la República Dominicana. Wow. ¿Cómo se aplica el método The Hunt? Si todavía no has visto nuestro video de cómo se eligen los diputados, te invitamos a verlo en nuestro canal de YouTube. Si ya lo viste, entonces ya sabes que el método The Hunt es un sistema que factoriza los votos obtenidos entre los escaños a dividir. Veamos la aplicación del método con un ejemplo sencillo. Imaginemos que en la demarcación X tenemos disponibles 6 escaños y compitieron 6 partidos. Cada partido con 6 candidatos. El partido Abanico obtuvo 300 votos. El partido Tostador obtuvo 275 votos. El partido Plancha obtuvo 250 votos. El partido DVD con 120 votos. El partido Lavadora con 100 votos. El partido Estufa con 80 votos. El método The Hunt divide el total de votos obtenidos por cada partido entre los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, etc., hasta distribuir todos los escaños. Tomamos el 300 y lo dividimos entre 1, luego entre 2, entre 3, entre 4, hasta llegar al 6. Luego el 275 entre 1, entre 2, entre 3, hasta llegar al 6.
Lo mismo hacemos con 250, 120, 100 y 80. Ya que factorizamos la votación, ahora asignamos los escaños según los factores generados. El primer escaño va para la mayor votación, el partido Abanico con 300. El segundo escaño va para el número que le sigue, 275 del partido Tostador. El tercer escaño le corresponde al partido Plancha con 250. El cuarto le toca al partido Abanico con 150. El quinto al partido Tostador con 137.5 y el sexto al partido Plancha con 125. Los partidos DVD, Lavadora y Estufa no obtuvieron ningún escaño porque la sumatoria total de sus votos fue inferior a 125, la cual fue la votación factorizada más baja. Una vez repartidos los escaños, se determina quiénes ocuparán dichos escaños según los votos obtenidos por cada candidato o candidata dentro de sus partidos. El partido Abanico obtuvo 2 escaños, pero tuvo 6 candidatos. Entonces, los 2 candidatos con mayor número de votos ganan esos escaños. Lo mismo sucede con los demás partidos que obtuvieron escaños. Junta Central Electoral. Empresario, industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Crédito Verde es una línea de crédito de Fundación Reservas del País apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo para fondear a cooperativas y asociaciones sin fines de lucro. La intención es que estos recursos sean destinados a las micro, pequeñas y medianas empresas para financiar hasta un 80% de los proyectos que ayuden a combatir el cambio climático. Este nuevo programa busca facilitar y promover en las MIPYMES las inversiones en la generación de energía a partir de fuentes renovables, como paneles solares y lámparas solares o biodigestores. ¿Qué comodidades recibirán las entidades sin fines de lucro con Crédito Verde? Las cooperativas y asociaciones tendrán hasta 7 años para pagar a una tasa de un 9% de interés. Además, contarán con asistencia técnica gratuita y podrán disminuir puntos básicos en la tasa de financiamiento en la línea de crédito. Crédito Verde busca mitigar el impacto del cambio climático aportando a la construcción de una economía más sostenible y resiliente de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Desde Fundación Reservas del País y el Gobierno Dominicano, trabajamos para que los micro, pequeños y medianos empresarios sean parte de la lucha contra el cambio climático en la República Dominicana. En SENASA garantizaremos a nuestros afiliados el acceso a los servicios de salud y atenciones derivadas del COVID-19. Hemos tomado medidas. Ampliamos los servicios de programación de citas para mayores de 60 años que requieran visitar las oficinas. Retiramos el personal de los centros de atención en hospitales y clínicas a nivel nacional. Reforzamos las medidas de higiene para garantizar la salud de nuestros colaboradores y usuarios. Utiliza el app SENASA, los centros de llamadas y el sistema de mensaje automatizado. Para más información, visita nuestras redes sociales o la web www.arssenasa.gov.do. SENASA, nuestra ganancia es tu salud. Wow. Y otra noticia que fue tendencia también en esta semana fue la solicitud de un grupo de PLDistas que solicitan al comité político que renuncien o que cesen en sus funciones o en sus puestos dentro del PLD. Miren, esta noticia, señores, aunque tuvo gran repercusión en los medios y en los ambientes del PLD, tal vez no tanto en otros ambientes, pero me gustaría aprovechar esta noticia para hacer un breve comentario sobre los aires de renovación que existen en el Partido de la Liberación Dominicana. Miren, el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que se formó tras la sombra de Juan Bosch.
Juan Bosch, que luego de fundar el PRD en Cuba, en los años 30, diríamos, junto a los hermanos Mainaldi, con Tumanamá Enrique, el doctor Grullón y un sinnúmero de compañeros, obtuvo la presidencia luego en el 62 y gobernó en el 63 solamente por 7 meses y tuvo pues un golpe de Estado. Cuando en el 73 logra o decide fundar el PLD llega al poder en el 1996, pierde en el 2000 y del 2004 prácticamente hasta el 2020 estuvo gobernando las cosas públicas. Si bien es cierto que en el PLD hoy es necesario una renovación total, puesto que tú tienes una estructura cansada, miembros de comité político que tienen toda una vida como miembro de comité político, sin pasar por el sedazo o sin pasar por la legitimización de un proceso de escrutinio ante los compañeros del PLD, dirían ellos, diría yo también. Tú tienes miembros del comité central que hace más de 15 años que no se someten a votación, presidente de intermedio, inclusive presidente de comité de base. Todo ese desgaste que tiene, lógicamente, tiene una estructura cansada que requiere pues una renovación. Pero este proceso de renovación, señores, que es tan deseado principalmente por los jóvenes en el PLD, también debe ser con comedimiento, con cuidado y con la mayor cautela, puesto que lo que hoy está en el PLD, pese a que tiene un desgaste, tuvo mucho éxito, y ese éxito se debió a la formación política que muchos de ellos tienen. En el PLD hoy hay una gran camada de jóvenes, muchos de ellos formados, pero una gran parte, una muy gran parte, con poca o nada formación política. Cuando una gente no tiene formación política, no tiene conciencia de clase y no sabe distinguir inclusive qué es lo bueno para el pueblo ni qué es lo malo, porque al no tener este contacto académico y ese contacto social, se desconecta de la realidad de lo que es un pueblo desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista social. Si queremos que en el PLD, como en todos los partidos políticos, así como lo promovimos aquí en el PRM, cuando el PRM se adentró en un proceso de renovación, también recordamos que lo criticamos lo malo y aplaudimos lo bueno. Aplaudimos que gente joven llegara en su momento. De esa misma manera también entendemos que en el PLD es necesario propiciar una renovación de los cuadros y que lo mejor de lo nuevo llegue y que lo mejor de lo viejo se quede. Porque yo creo que el asunto o hablar de renovación en un partido político no puede ser única y exclusivamente un tema de edad, tiene que ser un tema de ideas, porque hay viejos de 20 años que piensan de manera conservadora y que son trogloditas, y tú tienes adultos casi ancianos de 60, 70 años que tienen ideas frescas. Bernie Sanders en los Estados Unidos es un señor mayor de mucha edad, sin embargo tiene ideas renovadoras y progresistas. Pero vemos otros presidentes o vemos otros actores que son jóvenes y piensan como viejos, podríamos decir. La sociedad dominicana necesita un PLD renovado, pero más que un PLD renovado bajo la base de la calidad y no de la cantidad. No es simplemente quítate tú para ponerme yo, quitar a uno para poner a otro, para complacer egos, tanto de los que quieren subir como de los que se quieren bajar. No, no debe ser así. Una renovación amerita un proceso primero retrospectivo, análisis de lo que ocurrió, de las causas reales, tanto de manera electoral como de manera partidaria. Luego de esa conclusión, abocarse a un proceso, un congreso abierto, y en ese congreso entonces, determinado ya las causas que causaron la derrota y el desgaste desde el punto de vista científico, inclusive aperturar un proceso de inscripción para que el pueblo que quiere entrar al PLD pueda entrar y que puedan llegar a ocupar funciones dentro de ese partido. Ya con todo eso listo, pues ahí sí usted puede abocarse a un proceso de renovación, diríamos que sería ya un 9º congreso. Y en ese 9º congreso lo que esperamos es que llegue lo mejor
y que se quede lo mejor. Es la única manera de sobrevivencia en que la experiencia conviva y que el talento joven sobreviva. Es mi consejo. Wow. Wow. Empresario, industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Todos hemos aprendido algo en esta cuarentena. En esta cuarentena he aprendido a diferenciar el sujeto y el predicado. Y yo a ayudarla con sus deberes, ya que soy su hermano mayor y su ejemplo. ¿Y tú qué has aprendido en esta cuarentena? Amigos de Al Filo, hacemos conexión con Juan Ariel, quien es ministro de Economía, ante Planificación y Desarrollo, ¿verdad? O solamente Economía, ya ministro de Economía. ¿Cómo es el título real? Bienvenido, Juan Ariel. Saludos, Félix. Encantado de compartir contigo y con tu audiencia. Todavía es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. O sea, el nombre completo todavía. Así es. Ah, muy bien. Bueno, para nosotros es más que un placer tenerte un domingo en la mañana con nosotros aquí conversando. Sabemos la apretada agenda que los fines de semana no te perdonan a ti y tu institución, pero agradecemos tu cordialidad para con nosotros, Juan Ariel. Claro que sí. Un gusto compartir contigo. Juan Ariel, los programas sociales del gobierno que prácticamente han logrado contener la economía de los más pobres, principalmente en la República Dominicana, con unos 3 o 4 programas de asistencia social. ¿Cómo va todo eso? Porque aparentemente con el cambio de gobierno se perdió todo eso y no se le está dando nada a nadie ahora. No, para nada, para nada. Sí hubo un retraso en el pago del programa FASE. Es típico de los sistemas tecnológicos que muchas veces generan complicaciones, son bases de datos muy grandes que tiene que administrar el Ministerio de Hacienda, pero, tal como dijo el presidente Danilo Medina, todos los programas de asistencia social van a continuar hasta el 15 de agosto, que es el tiempo constitucional del presidente Medina. A partir del 16 de agosto, pues ya le corresponde al presidente electo, Luis Abinader, decidir la continuidad sobre estos programas, pero mientras esté al mando el presidente Danilo Medina, esos programas están asegurados. ¿Y cuáles son esos programas de asistencia social que, bueno, muchos conocemos, pero es posible que todavía tú, a esta altura de juego, tú tengas personas que no saben o no conocen cuáles son estos programas sociales que han ido en auxilio, principalmente de las clases menos pudientes de la República Dominicana? ¿Cuáles son estos programas que ustedes inclusive han llevado o han dirigido? Nosotros tenemos el Quédate en Casa, que es un programa que abarca cerca de 1.6 millones de hogares dominicanos, sobre todo los hogares en mayores condiciones de vulnerabilidad, que tienden el índice de condiciones de vida en grupo 1 y grupo 2, o sea, los más vulnerables, incluyendo hasta un porcentaje alto de grupo 3. A esos hogares se les da un total de 5,000 pesos mensuales, y a los hogares que tienen miembros mayores de 65 años o que tienen tuberculosis o que tienen VIH positivo, se les da un adicional de 2,000 pesos, o sea que tienen 7,000 pesos mensuales. Juan Ariel, ¿y cómo se
¿Cómo se seleccionan esos hogares? Porque a mí, por ejemplo, muchas personas me han preguntado, oye, pero yo soy pobre, yo tengo 50, 60 años, ¿y por qué yo no salgo? Y Pedro sí sale y yo no salgo. ¿Cómo se determina quién aplica y quién no aplica? Por lo menos en el programa Quédate en Casa. En Quédate en Casa, eso se hace a través de la encuesta que levanta el índice de condiciones de vida, en donde según las características del hogar y según la ubicación de la vivienda, entonces se puede determinar qué tan vulnerable a nivel socioeconómico es la familia. Muchas personas dicen, bueno, es que yo soy pobre. Lo que pasa es que en un país como República Dominicana, ser pobre, estamos hablando de personas que no tienen con qué alimentarse diariamente. Sí, porque aquí hay No pobres es que que viven no- al lado, escúchame, aquí hay pobres que viven al lado del río y tienen televisión, plasma, aire acondicionado, abanico, o sea, estufa, y son pobres. Por eso es que digo que tiene que ser una combinación del lugar donde residen, pero las condiciones de la vivienda. Entonces, si tienen una serie de comodidades, ciertamente no serán ricos, pero no No son son pobres. de las personas más pobres. Sí. ¿Y cuáles son los otros programas? También hay uno que se llama Patí. Ese fue el Sí, último. bueno, sí, PATI, que es el programa de asistencia a los trabajadores independientes, básicamente es una transferencia de 5,000 pesos mensuales a aquellos microempresarios informales que tienen un financiamiento en el sistema financiero. Entonces, como tienen que pagar el costo de la deuda y además tienen que solventar sus gastos a pesar de que tienen una baja demanda, pues el Estado le da la asistencia de 5,000 pesos mensuales. Y está el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, FASE, que tiene dos modalidades. Una, que implica una transferencia de 8,500 pesos a los trabajadores que han sido suspendidos y que por tanto la empresa no continúa pagándoles. Y el fase 2, que es una transferencia de 5,000 pesos a los trabajadores activos en empresas de sectores que están viendo una reducida demanda. Esto con el compromiso de que la empresa no despida ni suspenda a ningún trabajador. ¿Y cómo se determina todo esto? Porque, por ejemplo, hemos visto principalmente en el sector turístico, inclusive en las redes sociales fue tendencia esta semana de cómo un hotel convocó a sus empleados y como no pudo llegar a un acuerdo con ellos, inclusive le llamó a la policía, es lo que reclaman los empleados. ¿Cómo sería el trato entonces para estos empleados, los que participan en uno de estos programas? ¿Existe el compromiso obligatorio de dejarlo o puede la compañía despedirlo terminado el subsidio? No. Si la empresa está acogida a fase 2, no puede despedir ni suspender a un solo empleado. En el momento en que hace una variación de nómina para excluir a una persona, en ese mismo momento se cae el programa de la empresa. Entonces quiere decir que no puede despedir. Y los que se encuentran, y los empleados que se encuentran entonces en estado de suspensión en las diferentes empresas que no tienen el beneficio del Estado, las compañías podrían dejarlo libre, o sea, finalmente cancelarlo o también podrían incluirlo ya cuando la economía tome su camino nuevamente. Bueno, esos empleados en su mayoría deben estar en fase 1, que es el programa de transferencia de 8,500 pesos a aquellas personas que han sido suspendidas. De todas formas, si la empresa decide terminar el contrato de trabajo y ejercer el desahucio, entonces tiene que otorgar las prestaciones laborales al empleado y en el futuro ese empleado puede retornar a esa o a cualquier otra empresa. Es lo que plantea el Código de Trabajo. Sí. Juan Ariel, bueno, es evidente que este tema sanitario lógicamente traerá consigo, yo creo que ya se sienten algunos pequeños o leves sentimientos de crisis económica. ¿Cómo tú ves, vamos a hablar más bien en términos económicos, cómo tú ves ahora mismo la economía dominicana y su perspectiva a futuro en base a todo lo que está ocurriendo y la economía prácticamente estancada por este tema del coronavirus? Ciertamente la economía dominicana va a tener en el 2020 un año de cero crecimiento o de un número negativo. Eso es posible. De todas formas,
va a ser la economía menos impactada de toda América Latina, según reconocen los propios organismos internacionales. Ahora, de cara a futuro, ¿qué pasa en el cuarto trimestre de 2020? ¿Qué pasa en el 2021? Depende de las medidas económicas que adopte el próximo gobierno y qué tan eficaz sea en trabajar con los sectores productivos en la recuperación del dinamismo en su sector. ¿Qué tanto pueda trabajar con la industria para identificar nuevos nichos de mercado, sobre todo para exportaciones? ¿Qué tanto pueda trabajar con el turismo para hacer un turismo no libre de COVID, pero preparado para COVID? ¿Qué tanto pueda trabajar con el sector agropecuario, que va a haber una disminución de la demanda ante las bajas compras de los hoteles? En fin, todo eso va a depender del gobierno. Ahora, el presidente Danilo Medina entrega un gobierno que hizo todo en cuanto estaba a su alcance para evitar una mayor caída de la economía, y por eso los programas que mencionábamos anteriormente para proteger el consumo privado, y además por eso la flexibilización monetaria y tributaria que se dio para ayudar sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué ha hecho la República Dominicana en términos económicos para no quedar menos 0, menos 4, menos 5, menos 6 en descrecimiento económico y tal vez quedarnos sin crecer, pero tampoco sin decrecer frente a otros países? ¿A qué se debe todo esto? Primero que nada, es el reflejo de que llevamos años de una política económica acertada, donde se han puesto las bases para este dinamismo que viene desde el sector privado. Si uno se fija, 85% del crecimiento o más se debe a consumo e inversión privada. Por eso hemos sido todos estos años líder de crecimiento regional con baja inflación y estabilidad relativa del tipo de cambio. Además de la importante acumulación de reservas internacionales que ha ocurrido en estos años de gobierno. Entonces, digamos que el COVID-19 encuentra a la economía dominicana bastante fortalecida, con mucho mayor capacidad de enfrentar los desafíos en comparación con otras economías de la región. Eso por un lado. Por el otro lado, si recuerdan, el gobierno del presidente Medina fue de los primeros gobiernos de la región en tomar medidas con respecto al COVID-19, el cierre de fronteras, el establecimiento de toque de queda. Y además, entiendo que el hecho de que nosotros tengamos una de las tasas de letalidad y mortalidad más bajas de la región lleva a que el gobierno no tenga que ser tan drástico como en otros países, que ha tenido que imponerse un toque de queda de 24 horas porque el número de contagiados se salía de control. Entonces yo creo que combinando todo este buen manejo, tanto en la economía como en la parte de salud, siempre digo que no ha sido perfecto, pero ha sido muy bueno. Combinando estas dos cosas, pues lleva a que República Dominicana pueda sortear mejor estos momentos difíciles. Juan Ariel, es evidente que el Estado o desde el gobierno se han tomado medidas para contener el virus, independientemente de que también sabemos que hay muchos errores. Pero tenemos una población que aparentemente no entiende que debe usar la mascarilla, y los servicios médicos hacen anuncios públicos de que tenemos hoy en el Gran Santo Domingo más de un 87 a 90% de ocupación de las camas para UCI, ¿verdad? Que ese es uno de los instrumentos que más se conoce para esto. ¿Qué opinión te merece todo esto? ¿Tú crees que el sistema podría colapsar ya total? Porque aparentemente estamos al borde de colapsar el sistema de salud de la República Dominicana por el gran cúmulo de casos. Ciertamente hemos visto un significativo aumento del número de casos y un incremento en la ocupación tanto de camas hospitalarias como de UCI, pero el gobierno viene trabajando en la expansión del sistema tanto público como privado, y al tiempo que tenemos una mayor demanda de camas y de UCIs, también en los próximos días se pondrán en funcionamiento decenas de UCIs nuevas, insisto, en el sistema público y en el privado, y cientos de camas hospitalarias. Entonces, digamos que va aumentando la demanda, pero también va aumentando la oferta. Ya en estos días llega al país un amplio número de ventiladores para expandir la capacidad. Entonces yo creo que mientras esté el presidente Danilo Medina en el poder,
no vamos a ver un colapso del sistema porque llevamos meses trabajando el fortalecimiento de nuestro sistema hospitalario y sistema clínico. Claro, las próximas autoridades van a tener el reto de mantener ese ritmo y ese dinamismo en el fortalecimiento del sistema porque el COVID-19 seguirá aumentando. Así es el comportamiento de este tipo de virus. Sí. Juan Ariel, independientemente que sabemos que tú tienes mucha carga desde el Estado, pero tú también eres político. Entonces aquí hay un tema dentro de tu partido que prácticamente es la moda. Aquí está el tema cambio que tanto afectó al PLD, aparentemente ha continuado en el PLD, que tanto afectó al PLD, o sea, fruto del PRM, aparentemente se ha quedado en las esferas políticas y ahora está dentro del PLD. Y hay prácticamente una ola de jóvenes pidiendo cambio y renovación dentro de este partido. ¿Qué opinión te merece? Bueno, debo decir, Félix, que coincido plenamente contigo en el comentario que hacías anteriormente. Tenemos que ser cautelosos de no querer entrar en una dinámica canibalesca del quítate tú para ponerme yo. Tenemos que saber que las organizaciones requieren de un periodo de madurez, que no podemos de repente pretender que van a salir todos los miembros del comité político, todos los miembros del comité central, porque el extremismo nunca es beneficioso. Ante lo que ha ocurrido, que ciertamente es una derrota electoral, lo que se impone es la reflexión y la prudencia. No es quién debe estar y a quién se debe quitar, es cómo debemos reencontrarnos con nuestras bases, cómo debemos reencontrarnos con la sociedad dominicana. No es solamente quitar nombres, es conectar de nuevo con una población que ahora tiene nuevas necesidades. El PLD, durante los años del gobierno, fue el partido que trajo la estabilidad macroeconómica luego de la crisis. Previamente había sido el partido que trajo la modernidad al país. En el gobierno de Danilo Medina ha traído el avance social, la reducción de la pobreza. Pero esta sociedad ahora tiene nuevas demandas que tenemos que escuchar. Tenemos que incorporarla en nuestra dinámica política. No es quitar y poner nombres. Eso no sería una solución efectiva. Juan Ariel, pero una pregunta, sí, muy bien. Entendemos y lógicamente que no puede ser un quítate tú para ponerme yo porque no tendría sentido. Eso no tiene sentido. Pero ¿tú no crees que dentro del PLD hay muchas personas que han sido condenadas socialmente? Hay que estar claro, no son judicialmente condenadas por corrupción, pero la sociedad lo ve como corrupto. ¿No debería el PLD quitar del medio a esas personas que son señalados como corruptos y mostrar nuevas caras para que el pueblo pueda regresarle la confianza? Yo empezaría por lo último. El PLD ciertamente tiene que mostrar nuevas caras. Yo creo que el PLD está lleno de miles de jóvenes en todo el territorio nacional, con la preparación suficiente, la pasión por el servicio público, el compromiso con el partido para asumir la primera línea de mando. Ahora, ciertamente se requiere de nuevas caras, pero sin el dedo acusador de quítate tú porque por ti perdimos. No, yo creo que muchos de los que están hoy en día en distintos puestos del partido tienen que dar paso a la juventud, porque ya se requiere de otra dinámica de interacción social. No solamente ha sido condenado socialmente, porque hay que también tener cuidado de no jugar aquí al populismo y el honestismo. Vamos a tener prudencia en las decisiones que como partido tenemos que tomar. Muchas personas tendrán que dar paso a una nueva generación, pero sin el dedo acusador, que siempre es negativo, que siempre es destructivo en toda dinámica social. ¿Tú crees que el PLD podría abocarse a un proceso de renovación desde las élites para cambiarlo todo, pero al final no se cambiaría nada? Por eso es que digo, si es un cambio de nombres, no vamos a cambiar, efectivamente. Si es un cambio de caras, no va a ser lo suficientemente profundo para reconectar con la sociedad dominicana. Lo bueno del PLD es que a lo largo de la historia ha sido el partido que ha sabido identificar las necesidades sociales y hacer una propuesta realista, creíble, de manejo del poder para dar
solución a esos problemas que tiene la sociedad. No se trata solamente de nombres, que insisto, hay varios que cambiar, sino de consignas y de propuestas que cautiven al electorado. Entonces, en el momento en el que podamos reconectar con la sociedad, y vuelvo a insistir, los jóvenes pueden ayudar en esa transición. La sociedad de hoy en día es muy distinta a la sociedad de los 90, del principio del siglo actual. Entonces, es identificar las demandas sociales y reconectar con nuestra población. No solamente cambio de caras y de nombres, aunque también es necesario. Juan Ariel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que el tiempo en televisión es corto y más cuando la conversación es buena y fluida como es hablar contigo, pues se va de una vez. Esperamos que esta sea la primera de muchas conversaciones que tenga con nosotros. Muchísimas gracias. Empresario, industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. En SENASA garantizaremos a nuestros afiliados el acceso a los servicios de salud y atenciones derivadas del COVID-19. Hemos tomado medidas. Ampliamos los servicios de programación de citas para mayores de 60 años que requieran visitar las oficinas. Retiramos el personal de los centros de atención en hospitales y clínicas a nivel nacional. Reforzamos las medidas de higiene para garantizar la salud de nuestros colaboradores y usuarios. Utiliza el app SENASA, los centros de llamadas y el sistema de mensaje automatizado. Para más información, visita nuestras redes sociales o la web www.arssenasa.gov.do. SENASA, nuestra ganancia es tu salud. Todos hemos aprendido algo en esta cuarentena. En esta cuarentena he aprendido a diferenciar el sujeto y el predicado. Y yo a ayudarla con sus deberes, ya que soy su hermano mayor y su ejemplo. ¿Y tú qué has aprendido en esta cuarentena? Otra información que también fue tendencia o que ha sido tendencia en las últimas semanas es la pretensión de la apertura a clase de los alumnos del Ministerio de Educación o prácticamente de los niños en la República Dominicana, o una posible, porque tampoco no hay una confirmación, más bien simplemente se ha hablado de deseo de todo esto. Miren, este es un tema que para mí siempre, les repito, ustedes que me ven a través de la plataforma que nos brinda Telemedios, Canal 25, saben que el tema educación para nosotros es un tema sensible, ya que nos identificamos 100% con él. Y en el caso del Ministerio de Educación, es un ministerio que por su razón de ser siempre lo vamos a apoyar, independientemente que esté el PRD, que esté el PLD, o que esté el PRM, la educación dominicana contará, en nuestro caso, con nuestro apoyo para todo lo que es la promoción de ella, porque un pueblo educado, culto, es un pueblo que puede superar las barreras, todas las barreras que tú le puedas poner. Un pueblo que no tiene educación es un pueblo que se muere de la miseria y que los sátrapas se burlan de ella y hacen lo que les da la gana. Cuando es diferente, la gente se empodera, vota, cambia, y eso es lo que queremos. Entonces, miren, independientemente de que no hay ninguna garantía
hasta el momento, ni por parte del Ministerio de Educación, ni por ninguna entidad, para una presunta apertura de clases. Más bien la misma sociedad en su momento ha tomado ese tema y lo ha tomado como debate público. No porque se haya hecho una afirmación, porque hasta ahora todo es pretensiones, no hay una afirmación. Pero miren, yo creo que el mundo que vivimos hoy es un mundo dinámico, donde su hijo, mi hijo, son millennials. ¿Qué significa un niño millennials? Bueno, un niño que nació en la era de la tecnología, de la comunicación y de la información, en el mundo de las TICs. Estos niños hoy son niños sumamente aplicados y orientados a la tecnología. En su caso, usted que tiene un niño de 2 o 3 años, de 4 años, que todavía no saben inclusive hablar bien, usted ve que usa el teléfono y entra y busca YouTube y por el dibujo busca los muñequitos. Es mi caso. Mi niña, cuando aún no sabía hablar bien, buscaba Peppa Pig, que son unos muñequitos. Bueno, cuando eso inclusive no estaba, los sistemas de cable no tenían tanto la presencia de Peppa. ¿Ella qué hacía? Buscaba en la tablet y comenzaba a buscar en YouTube, buscaba por muñequito hasta que encontraba Peppa y cliteaba. Y ahí se fajaba a ver su muñequito. Yo creo que hoy nosotros podemos desarrollar un buen sistema educativo basado en la tecnología. Miren, cuando la educación tecnológica es bien utilizada, es mucho más útil que la educación tradicional. ¿A qué se debe esto? Que no hay horas cansadas. Por ejemplo, la jornada extendida, que es uno de los logros de la gestión del presidente Medina, la jornada escolar extendida, tiene una debilidad y para nadie es un secreto. Y es que de todas las horas presentes, hay algunas horas que son horas cansadas. ¿Qué significa una hora cansada? Una hora donde no hay una docencia ni hay una planificación para que los estudiantes tengan contacto educativo en ese entonces. Y por eso tú vas a muchos liceos o tú vas a muchas escuelas y tienen 1 o 2 horas libres. Y eso no debe de ser, porque hay una inversión muy grande y esa inversión muy grande necesita tener un feedback, y ese feedback orienta a que se debe cumplir un programa de clase completo. En la educación tecnológica o la educación en línea no existe la hora cansada, porque tú tienes 2 tipos de clases. Tienes la clase sincrónica y la clase asincrónica. Sincrónica, que tú debes estar en línea con un e-teacher o con un docente que está comunicando contigo en línea. Cuando es asincrónica, son entonces las tareas que tú tienes realizables, que no tiene que ser justamente en el momento que tiene contacto con el docente en línea. Se pueden hacer en otras actividades o en otras horas, o inclusive el docente no tiene que estar en línea, sino que pone la clase y los estudiantes van realizando todo esto. El mundo de la clase en línea es un mundo por descubrir. Harvard, Princeton, Yale, MIT, Caltech, Oxford, todas las principales universidades del mundo, todas están girando a la clase en línea, a la educación en línea, porque ese es el futuro. El dinamismo que lleva hoy la sociedad, que llevan las sociedades, prácticamente nos limita mucho el tiempo y la facilidad de que tú puedas desde tu casa tomar iniciativas educativas y educarte es muy importante. Por eso yo felicito a universidades como la Universidad del Caribe, que pese a no tener la reputación de otras universidades como Pucamaima o como UNIBE, por ejemplo, ha apostado prácticamente a la tecnología hace por mucho tiempo, y tiene hoy la mejor plataforma virtual para dar clases en línea llamada Blackboard.
Yo creo que la educación dominicana, el Ministerio de Educación, requiere auxiliarse de técnicos que tengan conocimientos adecuados del tema de la docencia en línea, que puedan preparar cursos en línea adecuados para que nuestros niños puedan asistir en línea a la clase, porque hay que ser sincero, aquí no hay condiciones para que un niño vaya a la escuela. Y usted que me ve, no va a mandar a su muchacho, y yo tampoco. Entonces, lógicamente, como nadie va a mandar a sus niños a la escuela, necesitamos pues garantizar que el año escolar, ya sea que comience ahora en los próximos meses o que comience en enero, tenga una programación adecuada, que exista el nivel de educación y feedback de los niños adecuado, pero que sobre todo, señores, todo esto sea efectivo. Y si ya está comprobado científicamente que la clase en línea es una clase que garantiza una educación buena y adecuada, y los niños actúan de manera natural, tenemos que apostar a esta tecnología. Y dirá usted de la Jara, pero en las lomas de Guananico, ahí no hay internet y hay que dar clases. Bueno, cada lugar tiene sus propias realidades. Y en Guananico hay que implementar otros métodos, como se implementó ahora, que los niños iban y buscaban las tareas y los docentes estaban presentes y le atendían. O también las computadoras que se han dado, ponerle trabajos en las computadoras y que pueden realizar esos trabajos desde la misma PC, inclusive también desde la parte física, captada a través de la computadora o de la tablet. Aquí es un tema de pensar y saber que tenemos realidades de personas con acceso y personas sin acceso. Ahora bien, yo le voy a decir algo. Esto es un tema de voluntad y de capacidad. Si hay voluntad y hay capacidad, tendremos un año educativo normal, sin ningún tipo de problema, y no se perderá ni un minuto de clase. Wow.